sea, al nacer tú, pues una de las cosas lindas pues fue que vino Puri, ella dice que es tu madrina, porque ella vino a ayudar en el parto de tu madre, y vino también tu abuela, tía María, vinieron a estar y a recibirte aquí como nuevo miembro de la familia. Y pues, una de las cosas lindas de esto es que este trabajo, aunque uno sea el protagonista, porque pues es el que tiene el nombramiento, es el representante legal de la iglesia, es el representante de la familia, es el que está al frente de lo que se está dando en ese momento dado, pero eso no quiere decir que uno es exclusivo, sino que detrás de esto hay una familia, y especialmente una esposa. Una esposa que cuando yo tenía que estar en muchas ocasiones por semanas, aún en el mismo país, fuera en otras áreas, yo salía con toda confianza de que mi familia estaban bajo el cuidado y la protección de Dios, y mis hijos bajo el cuidado responsable de una madre. Yo no me canso de admirar su estamina, su fortaleza, tanto física, emocional y espiritual, para no solamente ser la madre y cuidadora de sus hijos, sino de mí como su esposo. Cuando muchos le preguntaban a ella que cuál era su ministerio, ella orgullosamente decía que su ministerio era cuidar a su supervisor, que era mi persona. Así que yo me sentía seguro cuando yo salía de mi casa y llegaba a mi casa a cualquier hora, confiado y seguro. Yo nunca encontré desorden en mi casa, descuido, no. Era como que uno vivía en una dimensión especial. Y eso pues solamente Dios lo permite y lo promueve y lo sostiene, pero nosotros como individuos lo disfrutamos. Y ella era parte de ese ministerio. Así que por eso yo siempre le vivo eternamente agradecido a Dios por la esposa que me dio, y la compañera, y la amiga, y la madre que estuvo expuesta a todo eso. Porque uno de los riesgos también que se dio en Guatemala, previo al terremoto, fue un episodio en el cual yo estuve encarcelado por 10 días con otro pastor, otro ministro, el hermano Gustavo Rosales, que hoy también está en la presencia del Señor. Nosotros fuimos a inspeccionar una propiedad que supuestamente la iban a donar a la iglesia, y nos dieron las llaves, nos dieron todo para que nosotros nos hiciéramos cargo de esa propiedad. Y cuando estábamos inspeccionando todo y mirando todo, en una de las puertas yo
yo me asomo, o sea, paso cerca de esa puerta, me paro al frente de esa puerta y sentí una impresión diferente y cuando miro veo un hilillo de sangre correr por debajo de la puerta. Había un joven de la iglesia que yo estaba pastoreando con el hermano Gustavo que había supuestamente llevado unos días de desaparecido. Y este joven era novio de uno de los habitantes, de las jóvenes habitantes de esa casa. Y nosotros, el hermano Gustavo y yo, nos miramos y digo, hermano Gustavo, es él, será él. Y cuando abrí la puerta, pues veo el cuerpo en el piso. Y qué imagen, ¿no? Una cosa tremenda porque pues se nos juntó el cielo y la tierra. Nosotros estamos en una propiedad que supuestamente nos van a donar. Estamos impresionados. El hermano me decía, vamos a cerrar esta puerta y vamos de aquí. Y yo le dije, hermano, nuestras huellas están por toda esta casa aquí. Si nosotros nos vamos de aquí sin dar una noticia o notificar esta situación, pues cuando vengan y hagan los peritajes, nosotros vamos a hacerlo. Y por qué nosotros nos fuimos y por qué esto, vamos a tener más preguntas que contestar que contestarlas ahora. Yo estoy creyendo en el sistema judicial de Estados Unidos, que tú eres inocente hasta que te prueben lo contrario. En estos países es todo lo contrario. Tú eres culpable hasta que tú demuestres al Estado que tú eres inocente. Eso yo lo desconocía. Así que llamamos a un abogado de la familia del hermano Gustavo, pariente, y él vino, nos advirtió y nos orientó acerca de toda esta situación y yo le di permiso para que llamara a la policía. Yo no me puedo ir de aquí porque mis huellas están ahí y yo soy extranjero. Yo voy a ser el primero que voy a ser sospechoso. Así que, pero yo simplemente estoy pensando en el sistema judicial de nosotros, pues, que nos arresten y nos lleven, pagamos la fianza y después se va a probar que nosotros somos inocentes. Pero lo que yo no sabía era que eso no era así allá. Así que cuando vino los dos detectives que vinieron a cargo del caso, vinieron y nosotros le contamos todo lo que nosotros sabíamos y conocíamos y qué fue lo que nos llevó allí a nosotros. Y él pues estuvo con nosotros horas. Después por la noche, entonces ahí fue donde me sorprendió a mí cuando él me dice pues vamos para su casa. Y cuando llegamos a casa, él para que usted le notifique a su esposa que usted va a ser arrestado y va a hacer esto porque, pero ¿y cómo? ¿Y esto? No, este sistema aquí. Así que, pues como yo pude disimular un poco, pues le informé a mi esposa que yo iba a acompañar a esta gente que estaban en una investigación porque había pasado esto y esto y esto, y ella sabía lo que había pasado, o sea, le conté lo que había pasado, pero yo tengo que ir allá, así que yo no le contesté, no le dije a ella que me iban a encarcelar. Los detalles, no le dije los detalles. No los dije, ¿no? Y entonces, el asunto es que nos llevan y estuvimos ahí
todo. Uno de los detectives oye al hermano Rosales hablar y le dice, usted no es el que dirige el programa Bellas Palabras de Vida. El hermano Gustavo dice, sí, para servirle. Yo soy un asiduo oyente de ese programa, el programa Bellas Palabras de Vida, un programa que tuvo más de 30 años en las principales radios de Guatemala y lo oía toda la República. El hermano Rosales era un ministro bien reconocido y respetado dentro del ámbito cristiano, especialmente en Guatemala. Y él venía de una familia prominente también. Su padre había sido director de ese centro de la policía ahí en la ciudad de Guatemala, del primer cuerpo de la policía de Guatemala. Y entonces pues, y su hija mayor era la secretaria ejecutiva de la alcaldía de Guatemala, y el alcalde enseguida puso a su disposición su equipo legal. Okay. Yo era un apéndice porque a mí ellos no me conocían. Exacto. Ella era extranjero. Yo era un extranjero. Así que el asunto es que estuvimos ahí toda la noche. Cuando llegó la madrugada, a las 5 de la mañana, entonces nos van a trasladar a la cárcel, al primer cuerpo. El que está hablando con nosotros, el detective, nos dice, mire, mi turno terminó hace como 5 horas. Yo me quedé con ustedes porque yo sé que si el equipo que me va a sustituir a nosotros, nos releva a nosotros, ellos no lo van a tratar como nosotros estamos tratando, porque nosotros sabemos que ustedes no son culpables, nosotros no tenemos ninguna duda de esto, pero este es el proceso. Así que para evitar cualquier abuso, pues nosotros nos hemos quedado con ustedes hasta ahora que los van a llevar allí. Cuando llegamos allí y vemos aquel salón lleno de hombres de todas las edades, allí no hay cama, allí no hay almohada, allí no hay matre, allí no hay colchoneta, lo único que tú ves son cartones y latas. Así que el hermano Gustavo y yo nos hicimos una promesa: usted me cuida la espalda, que yo le voy a cuidar la suya. Y llegamos recortándonos contra la pared, porque habíamos escuchado tantas cosas de los abusos que se dan en estas cárceles, especialmente un extranjero en una cárcel. Y pues nosotros confiando en el Señor, yo le digo, hermano Gustavo, y me preguntaba, y yo le decía, mira, yo no le encuentro ninguna explicación a esto, y yo creo que nosotros vamos a estar aquí el tiempo que Dios permita que nosotros estemos, pero Dios está en control, porque no podía decir más ninguna otra cosa. ¿Qué sucede? Nuestra primera experiencia en la cárcel. Viene un grupo de los presos que estaban. Vamos, salgan para afuera, que a ustedes les toca limpiar las letrinas. Porque era una costumbre dentro de ellos, que la última entrada, los últimos que entraban, era lo que les tocaba, limpiar no los baños, las letrinas. Unas letrinas que yo me paraba como a 15 pies de ellos, y la peste a orín y excremento era tan fuerte que me afectaba la garganta. Y eso era lo que nos tocaba a nosotros limpiar, porque éramos los últimos que entramos.
¿qué sucede? Cuando ellos nos están jalando para que hiciéramos la tarea, entran dos muchachos jóvenes, dos jóvenes. Ya en ese mismo momento. En ese momento entran ellos y dicen, aguántense un poco. Y se pusieron detrás de nosotros. Y le dijeron al grupo, miren estos hombres, ellos no van a limpiar ninguna letrina. Y mucho cuidado con ellos, porque el que se meta con ellos se va a meter con nosotros. ¿Quién le dijo a ellos? ¿Quién le dio esa directriz? ¿Quién le ordenó que ellos nos representaran en ese momento? Esos dos jóvenes eran dos detectives que estaban presos allí por un caso de cuello blanco. Ellos habían llegado en una investigación cerca de alguien grande en la sociedad y en la política y en la economía del país, que en vez de ejecutarlos a ellos, los metieron presos a ellos. Pero miren si ellos estaban bien conscientes que el asunto es que ellos seguían recibiendo su salario. Mientras estaban. Aun cuando ellos estaban presos allí, ellos seguían saliendo su salario y su familia tenía su sostenimiento. Wow. Para que ustedes vean, pues lo que es un sistema. Un sistema. Entonces, esos muchachos. Pero discúlpame, antes, esos muchachos llegaron en ese momento. No, ellos estaban allí, ahí. Pero ellos no dormían allí. Porque ellos dormían. Hay otra sesión que después les voy a hablar. Okay. Hay otra sesión. Okay. Estas eran las sesiones de los presos comunes. Okay. En esta sesión, cuando llegó la noche, ¿cómo se duerme ahí? Allí había ese salón, tal vez tendría como vamos a ponerle un 20 pies de algo por 20 pies de ancho, para poner una medida. Pero cuando se paraban todos ellos, llenaban ese espacio. Todos los que estaban presos en ese salón llenaban el espacio. Dios. Ahí no había cama. Cuando llegaba la hora de dormir, que pitaban la sirena y apagaban las luces, lo que hacía era que se acostaba todo el mundo en hilera. Mis pies estaban sobre la cabeza de uno que estaba al frente mío y mi cabeza estaba a los pies de otro que estaba detrás de mí. Y se dormía en hilera. Así, si tú tocabas al lado así, le dabas al que estaba, la hilera que estaba al otro lado, y así sucesivamente. Así era que se dormía en ese salón. Y por la mañana, pues el que tenía un cacharro, pues una lata, un bote, cualquier cosa, pues venían y le echaban un chorro de café en negro con un canto de pan o cualquier cosa. Eso era de qué pero ¿qué sucede? Que cuando la noticia se corrió de que un misionero y el hermano Gustavo Rosales estaban presos en el primer cuerpo de la policía, eso se corrió a nivel nacional. A nosotros nos llegaban no sé cuántos desayunos, no sé cuántos almuerzos, no sé cuántas cenas. Y entonces, qué apetito yo tenía, yo no sé cuántos días pasaron que yo no podía tragar nada. Y cuando me traían eso, yo se la repartía a los demás presos que estaban ahí. Y nosotros nos hicimos, esa gente no quería en cuenta, nos decían los hermanos. Sí. Cuando venía visita para los hermanos, comida para los hermanos. Y así nos trataban ellos. Y yo por eso decía, Señor, gracias. Una noche yo sentí una experiencia bien que inexplicable, pero yo sentí que me sacaron
me estaban sacando del primer cuerpo, yo estaba elevándome, me estaba llevando, ¿ah? Y yo me asusté y yo empecé a reprender. Y cuando desperté de caída otra vez en el sitio. A lo mejor Dios me quería sacar de allí, yo no sé qué, yo intervine, pero yo eso lo digo, eso es una experiencia mía que no se la contaba a nadie y está ahí, pero yo viví esa experiencia. ¿Qué pasa? Que al otro lado del edificio había eso se caminaba por un corredor, que ahí estaba lleno de guardias, estaba todo. Había una área que eran para los presos de cuello blanco y los políticos. Esa gente tenían baño, con inodoro, con ducha, tenían cama, tenían todo, comida, que la comida que le traían a la gente, ellos se la comían en mesa, en todo. Y ¿qué pasa? Que como a los 4 días, pues como la familia de hermano Gustavo eran personas que tenían contacto político, pues ellos lograron mover al hermano Gustavo para allá. Pero al puertorriqueño nadie lo conocía. Así que esa gestión no se la estaban haciendo con consulta al hermano Gustavo, porque si hubiesen hecho con consulta al hermano Gustavo, esos eran los hermanos de él, que eran políticos, eran abogados, y entonces ellos, pues como era su hermano, pues ellos lograron que al hermano Gustavo lo trasladaran para allá. Pero cuando el hermano Gustavo se enteró de esto, le hizo un reclamo a la familia, dijo, no, yo no estoy aquí solo, yo estoy con el hermano Morales también, y yo creo que estuve 1 o 2 días todavía esperando que lograran transferirme, pero después me transfirieron también, y ahí yo pude ir al baño, allí me pude bañar, allí me pude afeitar, allí me pude, por lo menos, recostarme un poco más tranquilo. Me trajeron ropa de cama, me trajeron toallas, pues nosotros no sabíamos cuál tiempo íbamos a estar allí. Pero fue... ¿Y esa fue la primera vez que te pudiste bañar, supongo? En esos días fue la primera vez que me bañé yo. Y me cambié de ropa y todo. El asunto es que, hermano, eso se corrió por toda la República. Y le llenaron el despacho al presidente de telegramas. Un día llegó un oficial del gobierno a donde estábamos nosotros, preguntándonos quién éramos nosotros, por lo que había pasado en el despacho del presidente. ¿Qué tanta bulla Y eso se comenzó a correr por todas las emisoras, tú sabes, de que como entonces todos los movimientos nacionales cristianos se movieron. Porque nosotros teníamos un pueblo orando por nosotros, y un pueblo, eso. Nosotros teníamos un amigo, Chacón, que ese era fue el chofer oficial de la iglesia por décadas. Porque todo el que viene del cuartel general, él es el que lo va a buscar al aeropuerto y de todo. Y él iba y hacía su turno, él trabajaba de noche como taxista, hacía su turno, y cuando regresaba del turno, iba a dar una vuelta por mi casa. Estela hasta se asustó unas cuantas veces porque salía y veía que el carro daba vuelta y decía quién es, hasta que supo que era Chacón, que ya lo conocía también, tú sabes, pero él era tan... ¿Y a todas estas, antes de que, en qué momento fue que fuiste a hablar con mami? Hasta que llegué a casa, a los 10 días que llegué. No, porque iban algunos hermanos a visitarnos. Y eso, y como sabes, que llevaban la voz y eso, pero y tú sí, no y ella no podía venir porque ella estaba atendiendo a todos ustedes estaban en la escuela, y entonces después nosotros nos reíamos, pero el Chacón nos dijo eso, no, yo después que yo hacía mi turno,
en cada turno, y yo me quedaba allí hasta que me llamaban. Si me llamaban otra vez, de allí yo salía y hacía o sea, llevaba a quien iba a llevar o algo así, tú sabes, y volvía otra vez y se estacionaba a media cuadra de mi casa, esperando que todo estuviera en orden en casa. Ese era mi chacón amigo. Los abogados estaban moviéndose porque tenían que resolver antes de 10 días, porque a los 10 días nos trasladaban al presidio. ¿Se supiera o no? Sí, ese es el problema, porque ¿qué pasa? Que al presidio las cortes estaban tan abarrotadas de casos que cuando alguien que habían mandado al presidio lograba llegar ante el juez, a veces había cumplido 2 o 3 veces la sentencia que le tocaba si hubiese sido llevado la primera vez. Y como los abogados conocían eso, ellos estaban tratando de sacarnos a nosotros antes de 10 días, porque si nos mandaban para allá, ya ahí la cosa se iba a complicar más. ¿Ok? El día antes de que se cumplieran los 10 días, nos van a llevar a nosotros al juzgado para el juez firmar, notificarnos a nosotros el traslado y él firmar los documentos de que nosotros estamos dándole permiso al cuerpo que nos traslade para la cárcel nacional. Y nosotros estamos ahí en el lobby de esa oficina para ser trasladado al juzgado. El asunto es, aquí los presos los trasladan en guagua con aire acondicionado y con todo. Allí los presos esposados los sacan a la calle, los caminan por la calle hasta la parada, esposados, y en el autobús que va a estar ahí en la parada hasta que pase el autobús que va a pasar cerca del juzgado para llevarte allá. No tienen una transportación específica. No había nada. Wow. Yo le dije al Señor, cuando yo vi al policía abriendo las esposas para ponérnoslas, yo le dije, Señor, yo no sé si yo pueda soportar esta vergüenza. Que me saquen de aquí esposado, que me lleven a una parada pública, que me monten en un autobús público. Señor, yo no sé si yo puedo aguantar esto. Así oré al Señor yo. Y le dije al hermano Gustavo, que estaba al lado, estaba mirando por todo, y mira, hermano Gustavo, nos van a esposar. Y él abrió los ojos y llamó al capitán. Capitán, nos van a llevar esposados. Y él llamó a los 2 policías, y los 2 policías se pararon en atención y le dijeron, mire, a estos 2 señores ustedes no le van a poner ninguna esposas. A estos 2 señores ustedes los van a llevar como pasajeros acompañados en ese autobús. Es más, ustedes le pueden dar la dirección de dónde está ese juzgado y ellos van y vienen y yo respondo por ellos. Saludaron, cuando salimos a la calle, los policías no quieren algo, quieren leer la prensa, que eso es prohibido, no pueden leer. ¿Quieren esto, muchachos? Nos llevaron con todo eso. Nadie sabía que nosotros éramos el terreno. Pasaron con exacto, como civiles normales. Y llegamos al juzgado.
Cuando llegamos al juzgado, está el papá de la muchacha. El papá de la muchacha era un detective privado, o sea, retirado. Con ese hombre, de la muchacha de la casa que encontramos que era el novio que estaba desaparecido. El muerto que estaba desaparecido. Él estaba allí. Cuando dice la gente que cuando ese hombre entraba, todos los oficiales se ponían de pie y lo saludaban. O sea, era una autoridad en eso, y él estaba allí. Y desde lejos así, yo vi a la muchacha. Estaba en una oficina allá. Y entonces, mi hermano Gustavo dice, wow. Cuando nos llamaron, nos dijeron, ustedes están siendo absolvidos de estas acusaciones, ya están las personas responsables aquí rindiendo información, y ustedes van a regresar allá a lo que se tramita el papeleo del juzgado hacia el primer cuerpo, pero ya ustedes oficialmente ustedes están libres. Wow, clase noticia. Ay, no, Dios mío. Vino el terremoto, que eso fue otra odisea. Es para escribir otro libro también. Las experiencias que uno vivió viendo lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Yo vi cosas que yo jamás me las hubiese imaginado, pueblos enteros bajo tierra. Llegar a donde estaban las líneas del tren y parecían que era fideo revuelto. O sea, eso lo vi yo con mis ojos, yo puedo dar testimonio de eso.